Enhorabuena por este resultado. Muchas gracias. Al final, bueno, pues es la emoción de ver que cuando te esfuerzas, te trabajas, pues al final tiene su resultado. Es un poco la emoción de la ilusión, ¿no? Has dicho que tienes la intención de liderar el gobierno de Navarra. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, pues tendremos que llegar a acuerdos, está claro. Tenemos claro que en la coherencia que hemos mantenido durante toda la campaña no vamos a hacer al señor Esparza presidente y por lo tanto queremos acuerdos progresistas. Veremos a ver, teniendo en cuenta que con Bildu no vamos a hacer un gobierno, bueno, pues hablaremos con el resto de fuerzas políticas. La expresidenta Barcos le hacía un llamamiento precisamente a eso, a crear gobiernos progresistas y le tendía la mano. Bueno, pues es que eso es lo que hemos dicho durante toda la campaña electoral. Lo venimos diciendo desde el año 2015. Nosotros ya hemos hecho acuerdos progresistas en muchos ayuntamientos. Lo vamos a seguir haciendo y queremos que los acuerdos progresistas pasen también al gobierno de la comunidad. Con Bildu insiste en que no van a llegar a acuerdos, pero quizás sí que sería necesaria su abstención. No vamos a llegar a acuerdos con Bildu. También podría estar la abstención de Navarra Suma, ¿por qué no? La abstención de Navarra Suma también le valdría. Si tenemos que llegar a acuerdos de gobierno, nosotros tenemos claro que queremos hacer acuerdos de gobierno progresistas y de izquierdas y no lo vamos a hacer con Bildu. Con el resto de fuerzas políticas estamos dispuestas a hablar sabiendo que no vamos a hacer al señor Esparza presidente. Decía que por fin han recuperado la confianza que creía haber perdido en años anteriores. Yo entré en el Parlamento por primera vez en el año 2007 siendo el escaño número 11. Y esta vez se repite otra vez ese escaño número 11 que hacía muchos años que el Partido Socialista no lo conseguía. La alegría que estamos viendo, que hemos vivido durante toda la campaña electoral, esa esperanza, bueno, pues hoy la hemos visto plasmada en esa 4 escaños que hemos conseguido subir para el próximo Parlamento de Navarra. Recuperar el espacio que al Partido Socialista le pertenece y de ahí a ser la primera fuerza para las próximas elecciones tendremos que trabajar. A partir de mañana dialogar. Bueno, primero mañana ejecutiva, analizar los resultados, también tenemos que ver las municipales, tenemos una eurodiputada, tenemos presencia en todas las instituciones, eso es la fuerza que tiene el Partido Socialista, que está presente en todas las instituciones. Pero se ve presidenta María Chivite. Trabajaremos para conseguir la presidencia del gobierno. Yo me veo presidenta. Gracias María, enhorabuena. Gracias a vosotros, gracias a vosotros.